página 27, no, en la 23, lo que sería nuestro séptimo devocional, aunque realmente es el octavo porque ya vimos el de Patmos. Estamos haciendo un recorrido rápido de los pasos de Pablo. Empezamos en Hechos capítulo 17, no sé si ustedes se acuerdan, y hemos estado viendo también Hechos capítulo 16, Filipos, Hechos capítulo 17, vimos Tesalónica, en Hechos capítulo 17, pusimos una pequeña lectura en Atenas, Hechos capítulo 18, Corinto, ¿verdad? Y está bien padre tener un panorama del libro de los Hechos, ¿no? El libro de los Hechos, que simplemente es la historia previa o paralela a las cartas que escribió Pablo. Las cartas contienen la doctrina, la enseñanza, ¿no? Las exhortaciones, las correcciones, las reprensiones, ¿no? Y el libro de los Hechos contiene pues todo el paralelismo histórico que también nos alienta y que tiene palabra de Dios y nos redarguye y nos estimula a seguir, ahora sí que, los pasos de Pablo, quien solía decir que fuéramos imitadores de él como él lo era de Jesucristo. Por lo tanto, el escritor de Hebreos, muchos grandes teólogos siguen diciendo que es Pablo. Para mí hay pocas probabilidades, pero definitivamente la influencia de Pablo está ahí, muy fuerte, ¿no? Pero él escribía que puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, que fue nuestra redención y la gloria del Padre, subió a la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y digo esto porque seguimos los pasos de Pablo, pero Pablo seguía los de Cristo. Así que las cartas de Pablo que nos estimulan, y el libro de los Hechos que nos modela la vida cristiana y la historia de seguir los pasos de Pablo, tienen su origen y su propósito y su finalidad en Cristo, ¿no? Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, y Él es el que estuvo muerto, pero he aquí, que vive por los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ok, hemos estado viendo eso, pero algo que nos ha quedado muy, y yo quisiera para todos los que somos parte de Familia Semilla, que se nos quedara bien arraigado, sobre todo los que somos parte, y a los que no también, pero porque es una práctica bastante pertinente, es estas dos cosas. Hemos podido ver, ¿no? Y en Corinto el Señor nos permitió verlo, ¿no? En Corinto nos permitió ver la oposición que sigue presente para la predicación de la palabra de Dios y para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? Cuando alabamos, esa manifestación gloriosa del Espíritu, la alabanza de su pueblo, es rechazada por el sistema de valores de este mundo y sigue presente. Pero otra cosa que también nos permitió ver, y que no quiero que dejemos de recordar, ya lo mencioné, pero déjenme reiterarlo, es el poder de la alabanza, ¿no? En la alabanza del pueblo de Dios, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y yo estaba de espaldas a Takis y a Noti, y jamás olvidaré sus nombres más. Porque cuando volteé y los vi, con sus ojos llenos de lágrimas, me di cuenta, wow, sigues habitando, sigues redarguyendo, sigues enseñando, sigues corrigiendo, sigues exhortando y sigues rogándole al mundo que se reconcilie contigo a través de las alabanzas de tu pueblo. Uno. Y el dos, o sea que, bro, para los semillosos sobre todo, pero para todos, la alabanza tiene poder. Los que hemos venido a este viaje seamos estimulados a llegar temprano a nuestras reuniones, para que quienes nos acompañan, para que quienes Dios traiga, como dice 1 Corintios capítulo 14, sean redarguidos por la profecía de la palabra, pero también por los cánticos e himnos espirituales. Eso está en 1 Corintios capítulo 14, ¿de acuerdo? Lleguemos temprano a la alabanza. Dios nos ha mostrado en Corinto, nos mostró lo importante de esto. Y número dos, hagamos de nuestro tiempo devocional una disciplina. Una disciplina, ¿no? Dios se manifiesta a través de su palabra. Y eso nos lo dijo en Juan 14, 23. ¿No? El que me ama, mi palabra guardará, y vendremos mi Padre y yo, y haremos morada con él.
Y esta fue la respuesta a la pregunta de Judas, el hijo de Alfeo, hermano de Jacobo, los hijos de Alfeo, que le preguntaba: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, no al mundo? Guarda mi palabra y me voy a manifestar a ti. Así que dos cosas importantes. Estamos a punto de terminar nuestro viaje. Alabemos al Señor y guardemos su palabra. Voy a leer Hechos, capítulo 19. Habría tanto que reflexionar. Definitivamente, cuando estamos en Israel, hay mucho más facilidad, o ha habido más facilidad, para reunirnos temprano en devocional, lo cual me parece mucho mejor siempre. He también confirmado que mover el devocional no es lo mejor. Tener el devocional en la mañana es lo mejor para mí. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Estuvimos en Éfeso, pero estamos estudiando ahora Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Ok? Oremos un segundo. Señor, te damos gracias. Imprime tus palabras en nuestros corazones. Nada podemos, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida, tu palabra es Espíritu y es vida, y nos enseñaste en Romanos que, Señor, si nos esforzamos en la carne no podemos agradarte, Señor, porque la carne no se sujeta a tu ley ni tampoco puede, Señor. Así que te pedimos que imprimas tu palabra por tu Espíritu en nuestros corazones, para que vivamos tu palabra en el poder de tu Espíritu y no en el deseo inútil de nuestras carnes, que lo único que podrían hacer es desarrollar una vida religiosa que tiene cierta forma o apariencia de piedad, pero absolutamente niega su eficacia. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pregunta número 1, Hechos 19 del 1 al 5. ¿Qué sucedió cuando oyeron o entendieron lo que Pablo les explicaba? Y hay una enorme diferencia. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, porque el bautismo de Juan era simplemente para preparar el camino. Era un bautismo que tenía su énfasis en estar dispuesto a dar una vuelta de 180 grados, en reconocer nuestro pecado. Pero recordemos que el evangelio completo tiene dos partes: es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. La parte que le correspondió a Juan el Bautista era solamente la del arrepentimiento. Pero ahora bautizarse en el nombre de Jesús es poner toda la confianza en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Les faltaba esta parte. Tenían el arrepentimiento, lo cual era muy bueno, pero les faltaba la fe. ¿De acuerdo? Por eso ahora ser bautizados en el nombre de Jesús es rendir tus derechos, tus ilusiones, todos tus recursos, ¿no?, al señorío de Cristo, para que ya no se haga más tu voluntad. Pablo lo dijo de manera magistral en Gálatas 2:20 y todos conocemos este pasaje, ¿no? Justificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, ¿en la qué? En la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Así que les faltaba esta parte. El evangelio completo es arrepentimiento y fe, no solamente arrepentimiento. Ok. Hechos 19, 6 al 7. ¿Qué sucedió después de esto cuando Pablo les impuso las manos? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y esto de hablar en lenguas es muy probable, muy semejante a lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Donde todos los prosélitos de muchos lugares del mundo habían venido a las fiestas solemnes de Israel
a las santas convocaciones, y en ese momento, sobre todo, a la fiesta, ¿cuál? La de Pentecostés o el Sukkot, ¿verdad? Y entonces ahí escuchaban a los apóstoles hablar en sus lenguas, en las lenguas de donde aquellos prosélitos que habían venido, las maravillas de Dios, el evangelio de Cristo, ¿no? Dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre los siervos de Dios, se les repartieron sobre la cabeza lenguas como de fuego, y entonces empezaron a hablar en todos los idiomas de quienes habían venido las maravillas de Dios. Así que ahora estaban en un lugar lejano, ¿no? En Éfeso, y escuchaban a los hombres probablemente hablar en hebreo, gente que no había aprendido muy bien estas lenguas, hablar la palabra de Dios probablemente. No habla de cosas que no se pudieran entender, porque acompaña a las lenguas la profecía, y la profecía es la declaración. Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 4, es la declaración de las Escrituras para consolar, para edificar, para exhortar. ¿De acuerdo? Ahí está perfectamente escrito o definido lo que es la profecía en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 3. Así que profetizaban y hablaban en lenguas, ¿no? Y entonces estos varones se dieron cuenta que también el Espíritu Santo había sellado, guiando a estas personas a creer en el Señor. ¿Alguien se acuerda ni más ni menos de lo que sucedió en Éfeso, no? Efesios 1, 13 y 14, ¿qué dice? En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre, ¿no? De su gloria, para alabanza de su gloria. Así que esto es a lo que hace referencia. Si quieres apuntar en Hechos 19, 6 y 7, Efesios 1, 13 y 14, sería excelente, porque, o en Efesios 1, 13 y 14, apuntar Hechos 19, 6 y 7, pues está perfectamente relacionado y es muy probablemente a lo que se refiere. Ahora, entendieron y se bautizaron, fue la primera parte, y ahora vamos a ver separados e instruidos, versículos 8 y 9. ¿Qué sucedió cuando Pablo escuchó a los judíos de la sinagoga maldiciendo el camino delante de la multitud? Pero déjenme leerlo, porque eso no lo leímos. Versículos 8 y 9, habíamos leído hasta el 7. Voy a leer 8 y 9, Hechos 19, 8 y 9. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Habló con valor, no con arrojo, sin miedo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, así se le conocía a quienes predicaban el evangelio o al evangelio mismo, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que, ¿qué sucedió cuando Pablo escuchó a los judíos de la sinagoga maldiciendo el camino, maldiciendo la predicación del evangelio? ¿Por qué el camino? ¿Alguien tiene alguna idea por qué se le conocía como el camino? Hilario. Bueno, es que en la misma Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino. Perfecto. Muy bien, Juan 14, 6. Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino. ¿No? O sea que cuando maldecían el camino, bautizaban, maldecían a Jesús y el evangelio. Y entonces, ¿qué sucedió? Se apartó de ellos y separó a los discípulos, instruyéndolos cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, no tuvo ningún empacho, ni guardó ninguna ética religiosa. Dijo, para afuera. Los que están entendiendo, para afuera, sálganse. Los separó y los instruyó, ¿no? Y hay veces que el evangelio va a separar, ¿no? Pero no nos va a dejar en el limbo o a la deriva, sino necesitamos no solamente separar a la gente con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan a Jesús diciendo muy recientemente en Lucas, ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que no he venido a traer paz, sino espada, ¿no? Porque por causa de mí, ahora el hijo estará contra el padre, la hija contra la madre, la nuera contra su suegra,
y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y el que ame más, padre, madre, hijo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Y es que la palabra de Dios y el Evangelio tiene ese efecto, nos separa. ¿Qué significa? ¿A qué le suena la palabra separar? Santo. Muy bien, nos santifica, nos aparta, ¿no? Y luego nos instruye. Es exactamente, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre, ¿no?, le ha placido ¿qué? Daros el reino. Y el reino es que eso es lo que predicaba Pablo, ¿no? Lo acabamos de leer, que predicaba el reino. Y el reino hizo una separación, hizo una división. Y nos instruye en la verdad. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo Pablo. No guardó ninguna ética religiosa, que pudo más que la comisión que había recibido del Señor, la cual llevaba a cabo con denuedo, dice, ¿no? Con denuedo persuadía y compartía y predicaba con valor. Judíos y griegos oyen la palabra. Versículo 10. Voy a leer el versículo 10 que no hemos leído. Hechos 19, 10. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos, no manches, todos los que habitaban en Asia. O sea, yo no creo que esto fue un decir. El Evangelio se escuchó. Que se haya recibido depende de aquel que escribió nuestros nombres en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Pero de que se oyó, resonó. Y dice, ¿cuál fue el resultado de esos 2 años de trabajo de Pablo? Que todos los que habitaban en Asia, y subraya la palabra todos, porque estos absolutos son absolutos en la Biblia, griegos y judíos oyeron la palabra del Señor. Que Dios nos permita seguir estos pasos de Pablo. Ahora vamos a ver lo que es imitadores, ¿no? Sigamos adelante. Hechos 19, del 11 al 20 voy a leer, y sigamos adelante con esto. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habitaba 7 hijos de un tal Esceva, judío. Esos exorcistas ambulantes eran judíos, jefes de los sacerdotes que hacían esto. ¡Wow! Saduceo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos. ¡Wow! ¡Cuánto énfasis en judíos y griegos! Recuerda y tenga bien presente Juan 7:35 el resto de su vida. ¿Qué tenían que ver los griegos? Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, hasta ahí, no, ¿verdad? Me salté. Hasta el 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus 2 libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ok, el poder y la autoridad delegada. Vamos a hacer énfasis en este punto. ¿Qué sucedió cuando la gente llevaba los paños y delantales del cuerpo de Pablo a los enfermos y endemoniados? Mucha gente, cuando lee someramente o superficialmente, cree que se le llevaban a Pablo las vestiduras de los enfermos. Pongan mucha atención, no dice eso la Biblia. Dice que lo que se le llevaba a los enfermos eran los paños y los delantales de Pablo. Dice: Dios hacía milagros extraordinarios y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Nuevamente se estaban llevando a cabo señales del inicio de una nueva era que empezó en la resurrección entre los muertos, y se dispersó
a través de los discípulos o apóstoles de Jesucristo, señales de apóstol. La imitación expuesta, ¿no? ¿Qué sucedió cuando los hijos del sacerdote de Seba, exorcistas ambulantes? Y esto de exorcistas ambulantes me llama la atención, porque hoy siguen en muchos estadios, ¿no? El énfasis es hacer milagros y rollos raros, y hay muchos exorcistas ambulantes, me sé sus nombres, pero los voy a omitir, ¿no? Pero eso es a lo que se dedican, a generar expectativas y a no predicar el evangelio. Veamos algo interesante, que la prioridad era predicar la palabra de Dios y que prevaleciera poderosamente la palabra de Dios. Iba acompañada por milagros para establecer la iglesia del primer siglo. Pero hoy, estos judíos ambulantes no les interesa la palabra, simplemente les interesa el show de los milagros para llevar agüita a su molino. Esa es la verdad. Y eso es lo que querían estos hijos de Seba. Conjuraron a los espíritus malos en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo. Ni siquiera lo conocían, no tenían una experiencia personal con Jesús. Al que predica Pablo, un tercero. Respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿A quiénes les recuerda esto de quiénes son? Muchos en aquel tiempo me dirán: Señor, Señor, y les declararé: nunca los conocí. ¿Quiénes son? Hacedores apartados, hacedores de maldad. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Primero vimos la autoridad delegada a Pablo y ahora vemos la imitación expuesta. ¿Cuántas aves de los cielos han venido a ser nidos en las ramas de la verdad, queriéndola imitar? Y siguen adelante hasta el día de hoy. Y el provechoso contraste. ¿Qué efecto tuvo todo esto en los habitantes de Éfeso? No obstante que estos cuates imitadores quisieron emular las obras de Pablo en el nombre de Jesús, y eso no estuvo bien. No obstante que no estuvo bien, permitió que hubiera un contraste y se manifestara la mentira y se expusiera la verdad, o se expusiera la mentira y se manifestara la verdad. ¿Qué efecto tuvo todo esto en los habitantes de Éfeso? Tuvieron temor todos ellos. Al ver cómo saltó el cuate sobre los imitadores y al ver que las ropas de Pablo eran suficientes, ¡wow! Pudieron identificar claramente y separar la verdad de la mentira y tuvieron temor todos ellos. Número 2, magnificaban el nombre del Señor Jesús. Número 3, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Date cuenta de algo. Los imitadores en estos estadios el día de hoy no producen que la palabra de Dios, al no ser predicada, traiga contrición al corazón del pecador y lo guía al arrepentimiento. Lo último que les interesa es que la gente confiese sus pecados, bro. Esta es una secuencia de que cuando es expuesta la verdad realmente, o manifestada la verdad, produce temor de Dios en mi vida. Me lleva a magnificar el nombre de Jesús, no de un predicador, ni de una denominación, ni de un ministerio. Vengo al Señor confesando y dando cuenta de mis pecados. Y muchos que habían practicado la magia trajeron sus libros y quemaron delante de todos. Y los quemaron delante de todos. Increíble. Aquí están las características que se suceden después de la exposición correcta de la palabra de Dios, ¿no? Respaldada por el poder del Espíritu Santo. Produce temor en nosotros, nos lleva a magnificar el nombre del Señor. Venimos confesando nuestros pecados y tirando nuestra antigua vida a la basura, aún nuestras antiguas prácticas a la basura. Ahora, los artífices de ídolos, su temor, ese es el temor de ellos. ¿Cuál fue la razón del disturbio no pequeño? Perdóneme, versículos 23 al 26, voy a leerlos primero. ¿Ok? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado muchas gentes con persuasión, diciendo
que no son dioses los que se hacen con las manos. Vamos a nuestra hojita. Ese es el temor de ellos. ¿Cuál fue la razón del disturbio no pequeño acerca del camino? Que un platero llamado Demetrio pues, hacía mucha lana de los templecillos de plata, ¿no? Y daba no poca ganancia a los artífices. Había todo un negocio detrás de esto. El temor, ¿cuál fuera? Perder su chamba, perder su negocio, perder su riqueza, sus ganancias fraudulentas. ¿Cuál era el temor del platero Demetrio, los artífices y los obreros del mismo oficio? Perder su riqueza. O sea, era una mentira perfectamente armada. ¿Les recuerda algo? ¿No? ¿Les recuerda algo este lugar? Una mentira perfecta mente armada para obtener dinero, bro. Perniciosamente armada, sin importarle ni amar las almas de la gente. Lo único que les importa es el dinero, bro. ¿Cuál era la clara implicación, entendida perfectamente por Demetrio, de la predicación de Pablo acerca del camino o de Cristo o del Evangelio? ¿No? ¿Cuál era la implicación entendida? Que los dioses que se hacen con las manos no son dioses. Lo entendían perfectamente. Dice que Demetrio lo entendía. ¡Wow! Bro! Los Demetrios que viven por aquí saben que sus imágenes no son dioses. Saben que sus indulgencias y sus bulas papales solamente son situaciones de dinero. Lo saben, bro. No lo ignoran. No me vayan a decir que no puede ser, que ellos no puede ser, lo saben. Su justificación, Hechos 19, 27 y 28 y terminamos. Lo voy a leer. Ahí está la justificación. Y no solamente hay peligro, decía Demetrio y los artífices y obreros, de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Pues ya no es tan grande, ¿verdad? Su justificación, según Demetrio, ¿cuál era su preocupación más grande? Que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquellos a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Y qué había detrás de eso? Pues que su gran negocio y su gran riqueza se desmoronen juntamente con su adoración falsa. ¿Qué gritaron llenos de ira cuando oyeron estas cosas? ¿Y qué tan grande fue, bro? No quedó nada. Ni siquiera nos pudieron con certeza decir dónde había sido construido ese templo. De tan nada que quedó de eso. No hay ruinas de esto y del otro, pero esa Diana de los Efesios no hay ni ruinas. No existe. Algún día, muy pronto, probablemente venga el juicio, no probablemente, vendrá el juicio sobre las naciones y solo el trono del Altísimo, según Apocalipsis capítulo 20 al 22, brillará y no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque la gloria de nuestro Dios lo llenará todo. Hoy nos parece que hay cierta gloria en estos edificios, pero todo esto no. Las mismas naciones, dice la Biblia, son como la gota que cae del vaso, ¿no? Nosotros servimos a un Dios vivo, eterno, misericordioso, lleno de gracia, que nos ha redimido de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, para hacernos reyes y sacerdotes, para que proclamemos con denuedo la verdad, como lo hacía Pablo. Y me parece increíble que estemos a punto de terminar con este mensaje, porque estamos siguiendo los pasos de Pablo. Más allá de seguirlos geográficamente, imitarlos y seguirlos espiritualmente. Me encantó una de las palabras, de nuevo. No temas nada, manada pequeña, porque a vuestro Dios le ha placido darte el reino. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por permitirnos en este lugar decir que solo tú eres santo, que solo tú eres digno, que tú eres el camino, que tú eres la única verdad y que tú eres la vida y que nadie viene al Padre ni antigua ni presente, Señor. Y probablemente pueda ayudarnos a nosotros. Santificado sea tu nombre.
a tu reino, échese a tu voluntad, venga a tu reino, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.